Ahora sí, no siendo más, Liliana e Isaac, les doy la palabra. Bienvenidos y muchísimas gracias por querer participar en este conversatorio y por querer avanzar la discusión en este tema tan delicado, pero a la vez tan importante y tan necesario. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Profesora Liliana. ¿Me escucha? Aló, Sí, aló. la estamos escuchando, yo la escucho. Buenas noches, gracias por la invitación, doctor, un gusto conocerlo. Y bueno, pues abordemos el tema por la tragedia que significa para los niños ser víctimas de abuso sexual. Creería yo que por ahí sería un buen inicio. A ver, el proyecto de acto legislativo que se cursa ahorita en el Congreso pretende modificar el artículo 34 de la Constitución con miras a poder levantar la prohibición de la cadena perpetua en Colombia y así pues brindarle a los destinatarios de la ley la falsa ilusión de que con esa pena van a proteger a los menores, cuando pues en realidad esa no es pues no es el panorama que nosotros tenemos. Los menores son víctimas y es en los que menos se piensa cuando estamos abordando este tipo de temas. Aquí lo que se pretende es crear en el imaginario seguridad en la ley cuando realmente el sistema y la ley no están funcionando. Nosotros vemos que los proyectos de ley, que han sido 18 desde que inició, desde que tenemos la Constitución del 91, pues todos evidentemente no han pasado el control de constitucionalidad, porque eso implicaría un cambio enorme en la Constitución, pero lo que nosotros encontramos en el camino con estos 18 proyectos es que todos han tenido un sustento en, increíblemente, el aumento de la conducta. ¿Y eso qué evidencia? Pues evidencia que la conducta no está siendo atacada desde la raíz y no se está teniendo en cuenta el factor que nos está llevando a que la conducta se despliegue, generando obviamente unas falsas expectativas y utilizando pues a las víctimas para hacerles creer que están siendo protegidas. Lo escucho, doctor. Hola a todos los compañeros. Gracias tiempo y su convertir nosotros con la doctora Liliana ordenado hemos hecho una meter a conciliación del debate público. ¿Me escuchan? ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? Más o menos. Sí la escuchan, ¿verdad? Doctora Liliana, ¿me escucha? Casi no se está escuchando, la verdad, tiene mucha intermitencia. ¿Cómo escuchan? Sí. De pronto si se desactiva la cámara, el internet es un poquito más rápido. Si desactivan los dos la cámara, vamos a desactivar. Puede funcionar un poquito mejor. Perfecto. Listo. Ya desactivé mi cámara. Entonces, resonando con las palabras de la profesora Liliana, queremos decir lo siguiente. El abuso sexual infantil nos remite a tragedias concretas. Esas tragedias movilizan el reclamo por el castigo justo. Y en ese sentido, las posiciones con respecto a la aprobación de la prisión perpetua merecen el absoluto respeto de todos y cada uno de nosotros.
No hay en dicho esfuerzo político y emocional algo que podamos señalar como un error en sentido epistemológico. Vale la pena recordar de la filósofo español Manuel Reyes, que es considerado un filósofo de las víctimas, que un diálogo racional con las víctimas tiene sentido porque en la comunicación atravesada por lo que es valioso es la disposición para escuchar. Eso es una reflexión del profesor Reyes Mate en un texto que se llama La razón de los vencidos. Pero sin embargo, y de acuerdo con el enfoque, lo que queremos iluminar de este debate, nosotros queremos que esta reflexión se convierta en una voz para iluminar de otra manera el debate, pero reconociendo, y esto es altamente problemático en términos intelectuales, en términos del patrimonio, del reconocimiento de que tenemos un pie en Atenas y otro pie en Jerusalén, como decía el profesor Habermas, tenemos que reconocer que hay un patrimonio simbólico y teológico en torno a la manera en que una sociedad enfrenta lo atroz y lo imperdonable. ¿Esto por qué lo decimos? Porque gran parte del debate está orientado, querrámoslo o no, por categorías teológicas. Y eso es algo que es condición de posibilidad para una conversación, pero también condición de posibilidad para fracturar de manera radical la conversación. Entonces, y allí, en la misma línea con la profesora Liliana, hemos identificado que de acuerdo con uno de los principios de la legislación moderna, la aplicación del derecho penal en la regulación de la vida social debe ser mínima y en ese sentido es la última ratio. Es decir, solo se debe aplicar cuando la sociedad no ha podido cambiar la conducta por otros medios de intervención. Una consecuencia de ello es que es altamente sospechoso que un Estado use el Código Penal como su primera respuesta frente a un problema social. Y en eso creo que la profesora Liliana nos ha llamado la atención, nos ha encendido las alarmas. Profesora Liliana. De acuerdo. El problema aquí es que el Estado, cuando ve que no puede resolver, o mejor, no es que no lo vean, lo que pasa es que le sale inclusive mucho más económico reprimir y, digamos, que manejar una venganza en contra de quien ha cometido delitos, a punto de inclusive vulnerar uno de los pilares de nuestro sistema y de nuestra Constitución, que es la dignidad humana. Uno entiende que efectivamente un abuso contra un menor de edad, pues es una salvajada, es algo monstruoso, es horrible, pero no por eso podemos llamar a una persona que ha cometido una conducta despectivamente, y el discurso que se utiliza generalmente para acudir al código es que es un bestia, es que es un animal, es que merece la muerte, es decir, lo deshumanizan a la persona que está incurriendo en la conducta sin preguntarse siquiera qué motivó esa conducta, sin tener en cuenta que las personas que, digamos que no todos son enfermos, en eso estamos claros, hay personas que definitivamente lo hacen por muchos factores. Uno puede ser un factor psicológico, otro puede ser una forma de desahogo, bueno, en fin, habrá muchas cosas que los motivan, pero no, el Estado no prevé esa conducta y en aras de generar, vuelvo y repito, en los destinatarios de la ley, una seguridad en la ley que realmente nos está brindando, porque de qué nos sirve que el código contenga una conducta que sabemos que pues es monstruosa, en fin,
pero no hace nada por evitarla. Y resulta que es que la idea es precisamente lo que nos decía el doctor, es evitemos acudir al Código Penal para que las sanciones funcionen. La persona cuando delinque, en lo que menos está pensando es en cuánto tiempo va a estar detenida, porque él no le apuesta a la captura, él no le apuesta a la pena, él le apuesta a la falta precisamente de justicia, él le apuesta a la impunidad. ¿Por qué? Porque tiene claro que, es decir, si la persona al desplegar una conducta como esta o cualquier otra pensara en la pena que le espera, pues de pronto la situación sería distinta. Pero es que ninguna persona que delinque está pensando en qué tiempo va a pasar en la cárcel. Es lo que menos le preocupa, él no le apuesta a eso. Entonces, partiendo de esa base, lo que uno, digamos, en el transcurrir se observa es que el Estado no está atendiendo a quienes está utilizando para su discurso, y en últimas los está convirtiendo en un capital político. Profesora Liliana, yo quiero reforzar varios de los puntos que usted acaba de exponer y contrastar y sugerir una atención en otros. Por supuesto que el legislador tiene la facultad jurídica para aumentar el castigo para todos los delitos del Código Penal. Correcto. Sin embargo, el límite de la naturaleza y la magnitud de las penas lo establece la Constitución y un concepto que es muy grave en nuestra tradición constitucional, que es muy reciente, que es la dignidad humana. Sin embargo, a veces esta facultad discrecional del legislador se puede ejercer de manera arbitraria, es decir, sin una justificación racional. Es por esa razón que los argumentos es importante invocar y llamar la atención sobre qué argumentos vamos a utilizar para hacer un cambio normativo de esta naturaleza. En cualquier caso, siempre resulta valioso reconocer la dimensión retributiva de una cadena perpetua y explorar el alivio emocional asociado a un castigo tan severo. ¿Por qué la retribución? ¿Y por qué utilizamos un concepto teológico? Porque la retribución, pues, que está bien descrita en nuestro Antiguo Testamento, nos recuerda la importancia del ojo por ojo y el diente por diente. Y si bien eso hoy en día no es políticamente correcto, es interesante que como hecho sociológico lo encontremos aún en cierta clase de argumentos en los que literalmente se deshumaniza paradójicamente tanto la víctima como el victimario. En ese sentido, hay figuras jurídicas y emociones del Antiguo Testamento que habitan en la sociedad contemporánea y más aún en los legisladores. ¿Por qué utilizamos un referente de esta naturaleza? Un referente teológico en una discusión política. ¿Tiene eso sentido? Sí, como hecho sociopolítico, sí, y mucho. Porque eso hace parte del patrimonio con el cual nosotros comprendemos los problemas. Doctora Liliana, creemos allí que eso produce una conexión con el proceso político electoral, en donde las élites políticas pueden estar más interesadas en una solución populista, es decir, entendiendo el populismo como esa decisión de las élites que responden a las pasiones de la mayoría, y se piensa menos en una solución orientada a la prevención del daño en los niños, niñas, adolescentes. Profesora Liliana. Profesora Liliana está allí.
y profesora Irene, ¿está allí con nosotros? No, yo sí estoy acá con ustedes. Acá estoy. Creo que Liliana. Perfecto, pensé que lo había perdido. Perfecto, pensé que lo había perdido. Acá estoy, Sí, acá estoy. estábamos, exacto, sí. A Estábamos ver, conversando sobre la manera en que la élite política, las élites políticas reaccionan a la pasión, a las pasiones de las mayorías en términos de venganza. de acuerdo, porque lo que sucede con lo que sucede y la idea, ¿cuál es el propósito de la ley? Y la ley penal, por eso se habla de bienes jurídicamente protegidos, ¿no? El propósito es que la ley no se infrinja. Y entonces lo que uno esperaría es que el Estado no aparezca cuando el daño está hecho, sino que se prevenga, que se evite llegar a tener que castigar por una conducta que está en la norma. Y entonces aquí lo hacemos de manera invertida, ¿cierto? Aquí nosotros lo que esperamos es a que el daño esté hecho, a que la persona y la sociedad, porque realmente las respuestas jurídicas siempre giran en torno a los procesos mediáticos y más en este tipo de conductas que son tan reprochables. Y entonces lo que hacemos es vivir de las emociones digamos que de la sociedad, sí, en últimas de la sociedad. Entonces esa expresión no sé, del legislador en aras de hacer las cosas bien, pues ¿qué busca? Un discurso político que lo lleve a las urnas y esas son sus iniciativas, pero olvidan que existe una constitución que les limita ciertas cosas porque afortunadamente tenemos un Estado que no puede hacer lo que quiera, pues entonces ellos, no importa, el castigo generalmente no es ético, ¿no? Generalmente lo hacen buscando vivir de la víctima y haciendo ver al victimario como lo peor, cuando realmente si nosotros miramos, pues el victimario en últimas es el reflejo de lo que la sociedad misma le ha dado, ¿no? Profesora Liliana, en Señor. ese sentido, no habría límites como por ejemplo para una ejecución pública de los victimarios y de convertir el cuerpo del victimario en una oportunidad para el escarmiento. La Constitución Claro, le pone límites a eso. por supuesto, y el límite mayor a eso, pues precisamente es la dignidad humana. Es que la dignidad humana implica que yo no puedo deshumanizar a un ser humano y aquí, porque es que si yo lo deshumanizo a él, mañana deshumanizo a los demás y nosotros somos iguales ante la ley, independientemente del tipo de conductas que despleguemos, que sí, que nosotros nos podemos autodeterminar, que es libre albedrío, bueno, en fin, pero eso no significa que porque yo incurrí en una conducta y más una como esta, el Estado me utilice, ¿cierto? Después de haber desprotegido a la víctima, ¿cierto? Que a futuro puede volverse un victimario, ¿cierto? Entonces me utilice para sus fines, en últimas, políticos, porque lo que logra el legislador con esto, pues es conseguir adeptos, pero no resuelve el problema. Es decir, acá están más preocupados por hacer ellos su capital político, su carrera política, que por la sociedad misma. Me gustaría muchísimo, profesora Liliana, Señor. compartirle una referencia y compartir a todos los miembros de esta gran conversación una referencia con respecto a la pena de muerte en Francia. Sí. Es una pequeña referencia periodística de historia de la pena de muerte en Francia.
que nos dice lo siguiente, abro comillas, basándose en un informe del jefe de gobierno, esto es una pena de muerte ejecutada en el año 33, el año 37, el presidente de ese entonces decidió eliminar la publicidad de las ejecuciones capitales, puesto que los asesinatos públicos no tuvieron el efecto moralizador esperado. Exacto. Y entonces ¿qué nos está diciendo? Que la pena no es más que simbólica, porque no está funcionando. Nos está diciendo que evolucionar no es aumentar penas, es todo lo contrario, entre menos penas tengamos, pues mejor. Amor, ¿quieres que te duele el estómago? Te llevamos al hospital y te tengas que quedar ahí sola por el coronavirus. Una de las ventajas que tiene discutir esto de la cadena perpetua es ver cómo se invita deliberadamente a ser vengativos, digámoslo de esa manera. Públicamente vengativos, públicamente vengativos. Sí, correcto, correcto. Estamos aplicando lo que decía doctor al inicio, la ley del talión. Y eso no, un Estado de Derecho no se lo puede permitir. Claro. Ahora, pregunta, profesora Liliana. Es indudable que una discusión como esta sobre la prisión perpetua es algo que debe estar en la agenda pública. Eso es bueno porque nos recuerda que la integridad sexual de los menores es algo que debe ser protegido y que su transgresión debe ser severamente castigada. Eso está fuera de toda duda. El problema, exacto, fuera de toda duda. El problema es que es la orientación, no sé cómo lo pueda ver usted, es la orientación de la intensa rabia que con la que la sociedad mira a los victimarios. ¿Cómo puede uno decir que mire de manera más civilizada, de manera menos vengativa a alguien, a un adulto que le hizo un daño prácticamente irreparable a un menor? Desde la prevención. Si yo desde temprana edad puedo detectar, y eso es posible, a un agresor sexual y educo desde temprana edad, es un proceso complicado, pero es un proceso que es posible. Educo al menor, educo al papá, educo socialmente y digamos que hago entender que hay personas que tienen unos comportamientos que son inadecuados, pero no porque sean malas, sino porque no tienen de pronto esa capacidad de control que tenemos nosotros, o porque son víctimas de la sociedad, o porque son víctimas de inclusive de la guerra, un país como el nuestro que ha tenido tanta historia de ese estilo, pues tal vez la sociedad lo vería distinto, pero es que a nosotros nos falta mucho prevención y educación. Yo creo que lo primordial aquí es que si la gente se educa y se educa en ese contexto, lo más probable es que ya la gente entienda, no la conducta, porque es que esa conducta no tiene explicación, obvio, uno como papá no entiende. Pero si yo sé que eso es probable y que a mí me están formando y que a mí desde el colegio, de pronto, si hubiera una relación, digamos que más, no sé, de hermandad entre las entidades del Estado, como la Fiscalía, Bienestar Familiar, los colegios, las comisarías de familia, lo más seguro es que tan pronto yo establezca que un niño puede llegar a ser víctima de una conducta tan reprochable como esta, pues podría evitarla. Y eso haría, primero, que el delito fuera menos, digamos, que se practicara menos, y
que la gente lo entendiera más, diría yo. Suena absurdo, pero es posible. O sea, la invitación desde ese punto de vista es aumentar el conocimiento sobre los factores de riesgo y traigamos a colación, aprovechando la audiencia, una fuerte audiencia del campo de la psicología, rasgos asociados a la personalidad, rasgos, características de la sexualidad. Y en ese sentido, sería posible aumentar el conocimiento sobre cómo se forman cómo se forma, cómo se aprende, cómo se dirige esa energía pulsional alrededor de los objetos y sujetos que son sexualmente aceptados, que pueden ser legales y legítimos para esa compleja relación entre el placer y entre el eros y la hedoné, entre el placer y el amor. Claro. Además que lo importante es que también, ¿cuál ha sido, digamos, que el sexo ha sido tabú? Y eso también es parte, pues, de las circunstancias que motivan la gente morbosa, la gente. Si a los niños desde pequeños se les enseña y se les educa en ese sentido, pues muy seguramente vamos a tener unos comportamientos mucho más racionales y mucho más respetuosos de intimidad, ¿cierto? Y eso nos llevaría, es decir, yo considero que una de las cosas que le ha faltado a nuestros legisladores es, por ejemplo, invitar al debate de todo este tipo de discusiones la psicología. La psicología es fundamental aquí, tiene que estar en la discusión y tenemos que acudir a ella para que nos oriente, para que nos ayude a evitar esas conductas. Es decir, podríamos formular a modo de hipótesis de trabajo lo siguiente, por supuesto, sometida a todo el debate y a la corroboración, al contraste con la evidencia y con las teorías del momento, la siguiente proposición. La persona que incurre en un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que es el nombre del tipo penal, tiene un problema de salud mental. O sea, Pues de pronto sí, es decir, hay de todo, ¿no? Puede que sí, puede que esté dentro de la posibilidad, como puede que no. Ahora, en la medida en que hay muchos, que el volumen, que el número de infractores es elevado, hay miles de reportes al año, y vamos a obviar, por supuesto, la cifra negra de la criminalidad, es decir, ese número elevado de casos que no son conocidos por las autoridades judiciales, podríamos formular la siguiente tesis, y es que el alto número de casos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años podrían ser analizados como un problema de salud pública. De acuerdo. Decir, como un problema de salud mental pública. Claro, es que cuando ya yo lo tengo un problema de manera masiva, quizás podría ser interpretado como un problema de salud mental. Claro, y en ese sentido, el debate entre abogados y políticos se enriquecería muchísimo si le pedimos ayuda a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos. Correcto. Correcto, es importante que involucren el sistema de salud en este tipo de discusiones, sobre todo porque llegar a solicitar un levantamiento de una medida tan drástica como es la medida que se pretende con este acto legislativo, sin un sustento empírico siquiera de la efectividad de la misma, pues es absurdo. Es absurdo, no tiene, o sea, no es viable, no es posible. Ok, en esa medida, el debate en sede legislativa, es decir, en nuestro Congreso,
también podría pasar por el momento de la educación y la formación del deseo sexual. O sea, no serían debates independientes, dado que la gratificación hedónica de los adultos indudablemente va a tener contactos tanto con la sociedad sobre lo que se puede aprobar y lo que es digno de reproche, como aquello que merece una sanción. Así ese gran trabajo de la historia de la sexualidad de Foucault, que nos recuerda qué es lo aceptable y lo repudiable en el campo del erotismo y del placer, valdría la pena reeditarlo en una sociedad, en sociedades como las nuestras, en donde el número de casos cada vez es creciente. Sí, correcto. ¿Cómo se forma el deseo? ¿Cómo se forma el deseo? Entonces, claro, ahí necesitamos mucha ayuda y no es un debate independiente de la cadena perpetua. No, no lo es para nada. Claro. Ahora, vale la pena también tener en cuenta que escuchar a los psicólogos no implica necesariamente que se esté demandando la fundamentación de una decisión política en la unanimidad de un campo de conocimiento y un campo de práctica, ¿vale? Porque en el mismo campo de la psicología es probable que no haya unanimidad sobre las teorías y cuáles serían las rutas terapéuticas para enfrentar este problema. Pero es mucho mejor traer ese debate, traer esos desacuerdos de una comunidad científica madura al debate sobre cadena perpetua. Claro, es que de hecho lo ideal es eso, que no haya una posición unánime, porque pues el debate se enriquece, nos abre posibilidades, nos abre caminos para prevenir. Es que aquí la respuesta al problema es prevención, no es otro. Si no vamos a prevenir, no vamos a hacer absolutamente nada, porque las estadísticas lo demuestran. A lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ha venido aconteciendo? Que cada vez se van ampliando las penas, se van ampliando, y en la medida en que se van ampliando, el debate que se pone sobre la mesa es que hay que ampliarla porque la conducta se incrementó. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que el aumento punitivo no es la respuesta que se le debe dar a las conductas, que lo que se le tiene que dar es una respuesta desde la política criminal. No podemos seguir cogiendo el derecho penal o el código para resolver los problemas de la sociedad. Es una información errada la que se le da a los destinatarios de la norma, porque reitero, ¿de qué nos sirve creer en la ley cuando no creemos en el sistema? Porque lo que no funciona es el sistema. Si en vez de estar pensando que la ley... A ver, me explico, si a una persona que comete un delito se preocupa porque definitivamente no le va a quedar impune, pues ahí es cuando las personas lo piensan. Pero como ella sabe que va a quedar impune, pues no se preocupa. O sea, al llamar la atención sobre la importancia de la política criminal, podríamos traer a colación también una eventual política de salud mental para los colombianos. De acuerdo. De hecho, yo creería que en este momento, y que lo que nos ha demostrado también la historia, es que el problema nuestro radica ahí. Nuestro problema más grave es la salud mental, y es el problema en el que menos se detiene. Políticas públicas. Digamos que
habría que acudir al modelo ecológico del abuso, ¿no? Ok, ok, ok. Ujú. Un modelo ecológico del abuso en donde reconocemos cada individuo participando en diversas redes sociales, desde las más cercanas e íntimas, como familia, grupos sociales como en la escuela, los espacios de socialización primaria y secundaria, De acuerdo, como oportunidades de aprendizaje de y de acuerdo. validación sobre lo que es lo que puede ser socialmente uh, aprobado. Mm, hay un psicólogo que se ganó el premio Nobel de Economía que se llama Daniel Kahneman. Y Ujú. él se gana el premio Nobel en Economía porque llamó la atención sobre las dificultades de las personas para tomar decisiones a partir de la evidencia. Y lo normal es que utilicemos atajos, atajos, atajos. Son atajos en el razonamiento que son, por supuesto, son prácticos y evolutivamente tienen una fundamentación, dado que muchas decisiones se deben tomar rápidamente. Creemos, nosotros creemos que es posible que estemos enfrentando, no sé cómo se lo ve, un sesgo asociado a la indignación. Es decir, estamos indignados, justamente indignados, por supuesto, frente a la atrocidad de los hechos y respondemos con la ferocidad de una cadena perpetua o una cadena de muerte. Pero Ese claro, sesgo, ¿qué opina usted de eso, doctora Lina? no, a ver, la indignación, ¿qué la produce? ¿Qué es lo que pasa? La gente, o en el imaginario, porque son puras falacias, ¿no? Les venden cosas absurdas. Entonces le están haciendo creer que si incrementamos la pena, resolvemos el problema. El problema se repite y con mucha más frecuencia o en su defecto en más víctimas. Entonces, claro, la persona siente que la ley le falló. Y esa sensación genera en ella pues el malestar y el deseo de venganza que no se le permite ver. Es decir, el Estado no le permite a esta persona darse cuenta que no es la ley la que le está fallando, que el que le está fallando es el Estado, Es porque el decir, Estado le está, eso. sí, exacto, Es decir, que estaremos enfrentando algo así como un secuestro emocional colectivo. Ah, eso es lo que estamos haciendo. secuestro emocional. Tenemos Mm, secuestrados emocionalmente a nuestra sociedad desde el legislador. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en últimas eso es conveniente para el legislador. Porque es que si le funciona al Estado, pues entonces él pierde su capital político. mm. Es decir, la indignación puede ser analizada como una mercancía política. Es decir, Correcto. la indignación de diferentes grupos, todos haciendo un reclamo, y más faltaba, y eso debemos ser enfáticos, un reclamo justo. Eh, las, las clases políticas toman esa mercancía, la emoción puede ser tramitada como una mercancía y de esa manera sacar adelante reformas en el Código Penal que en muchos sentidos por lo menos ponen entre paréntesis el esfuerzo que debemos hacer para comprender las causas y factores asociados a esa tragedia. Correcto. Entonces, claro, ahora, si tenemos dificultad para acercarnos como sociedad a los trastornos mentales, pues tenemos dificultad también para los problemas mentales y tenemos todavía más dificultades para hacer distinciones en torno a la personalidad, a la sexualidad, a la regulación de los impulsos, todos estos conceptos que han sido estudiados a profundidad por la psicología. ¿Cómo podríamos instalar
ese nuevo lenguaje para comprender mejor el problema y fortalecer eso en lo que usted nos insiste, y es la prevención, porque yo solo puedo prevenir aquello que comprendo, Correcto. aquello que he explicado. Ujú. Por lo menos, y apliqué una muestra, hice las respectivas pruebas psicométricas. Después de hacer las pruebas psicométricas encontré que el factor más importante en este grupo de edad. ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio pedagógico? Ese ejercicio pedagógico demanda inversión y eso es lo que no quieren hacer, invertir. Una persona sale menos costosa estando detenida, sí vale menos, aunque es costosa, y una cadena perpetua sería costosísima. Pero si lo ponemos en la balanza, lo equilibramos, pues ¿qué encontramos? Que evidentemente va a salir más costoso prevenir que reprimir. Y no solamente costoso, desde digámoslo vulgarmente, desde el bolsillo, sino costoso desde el discurso. Porque ¿de qué más se van a valer para conseguir sus adeptos? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Demagogia barata, inhumana, porque de hecho, utilizar a las víctimas para lograr lo que quieren, porque es que las terminan convirtiendo es como en sus trofeos, ¿cierto? Y sobre ellas es que cimentan sus discursos. Pues eso es inhumano, eso es una demagogia absurda, eso no debería pasar en un Estado social de derecho. De acuerdo. Quiero compartir con usted y con toda la audiencia una reflexión de los profesores Santiago Amaya Nazar y Santiago Hernández Caviedes. Ellos son psicólogos e investigadores sobre el tema del abuso sexual a menores y publicaron un artículo sobre el proyecto Dunkelfeld en Colombia. Ese es un proyecto llevado a cabo en Berlín, en donde se crean las condiciones para identificar esos adultos que tienen, que están enfrentando, están en alto riesgo de incurrir en conductas pederastas. Dicen estos investigadores lo siguiente, abro comillas: en Colombia no existe una cultura de salud mental que considere la existencia de variaciones en la personalidad, la sexualidad y en el control de impulsos, las cuales explican que algunas personas desarrollen una mayor tendencia a incurrir en actos desaprobados socialmente que pueden terminar en hechos desafortunados y trágicos como una agresión sexual a un menor. Es decir, nosotros tenemos dificultades para hablar de la cultura de salud mental. Y pues imagínense, o sea, ¿quién pide ayuda? ¿Quién pide ayuda a los consultorios que tenemos en nuestras universidades, en nuestras facultades de psicología? Porque no se ve con buenos ojos pedir apoyo terapéutico. De acuerdo. Esa es otra de las cosas en las que nos falta educación, que entonces se asocia el deseo de hablar con un psicólogo o de acudir a un psiquiatra con que la persona ya tiene problemas mentales, ya es una persona desadaptada, y si desde ahí, es decir, la discusión a qué nos lleva, a que todos estamos mal formados e informados además. Okay. Si nos educáramos mejor, si nos informáramos mejor, evidentemente hoy la discusión sería otra. Tal vez la discusión sería hoy, ¿le van a bajar
a una pena tantos años. ¿Por qué? Porque resulta que hubo, es decir, no hubo impunidad, se logró el objetivo de la norma. Y eso es lo que pasa en países como Alemania, por ejemplo, de la pena de muerte o pena capital pasaron a la prisión perpetua. ¿Pero por qué lo hacen? Porque es que esa es una forma de evolucionar. Y nosotros en vez de evolucionar, involucionamos, ¿no? Entonces nosotros en vez de estar discutiendo ahorita cosas como reducir penas, estamos discutiendo es cómo hacemos para que la persona se pudra, porque así literal lo dicen, que se vaya y se pudra en una cárcel. Eso es vergonzante, eso no, mejor dicho. Claro, claro. Entonces, y además, como usted nos los ha recordado, es poco probable que eso pueda pasar un control de constitucionalidad. Obvio Entonces, no lo me gustaría llamar la atención sobre la importancia del lenguaje, y cómo le pedimos, cómo nos apoyamos en las distinciones de la psicología. Por ejemplo, la pedofilia se define como la atracción sexual hacia los niños, pero la materialización recibe otro nombre, es decir, el comportamiento sexual con menores se define como pederasta. Correcto. Entonces, esas distinciones no están en el lenguaje, no. y al no estar allí, lo que hacen es De hecho, construir un muro. En el lenguaje lo que se utiliza siempre es pedofilia. Es pedofilia, pero la conexión entre pedofilia y pederastia no la tenemos clara. Y es allí donde... Y muchas personas pueden llegar o sea, hay muchas personas que siendo pedófilas, jamás se meterían con un niño. Completamente de acuerdo. Yo creo que con esto, profesora Liliana, hemos sentado como unas piezas lo más respetuosas posible para poder conversar con todos los compañeros que están en la sala. Entonces, los escuchamos. Bueno, yo me voy a atribuir el rol de moderador. He estado ya leyendo algunas de las intervenciones que nuestros asistentes han hecho por el chat y como que las quiero, digamos que reunir por temáticas. Una de las primeras que salió es, ¿qué opinamos todos? ¿Qué opinan ustedes del caso de Juliana Zamboni? Pues que fue un caso emblemático, un caso que pues creo que todos sabemos hasta los detalles más escabrosos de este caso y que justamente ha estado en los medios en estas últimas semanas porque el confeso violador y asesino estaba recibiendo redención de pena. Entonces, la pregunta tanto para Liliana como para Isaac es ¿qué opinan ustedes de eso? Correcto. Bueno, voy a responder. Seguramente me van a matar aquí con lo que voy a decir, pero tengo que decir. Primero, se ha dicho sí, efectivamente, que a él se le dio una rebaja de penas. Esa fue la primera forma de desinformar, porque es que no se le ha rebajado nada, todo lo contrario. Con la entrada en vigencia del Código de Infancia y Adolescencia, lo primero que se hizo para este tipo de conductas fue eliminar todo tipo de posibilidades. Aquí el señor no gana nada porque confiese, aquí no gana, es decir, él no tiene derecho absolutamente a nada. O mejor, ahí no hay beneficio de ninguna especie. Pero resulta que uno de los fines de la pena es la resocialización. ¿Y la resocialización qué implica? Pues que haya redención. ¿Y qué es la redención de la pena? Es una forma de ir disminuyendo de la condena un tiempo, pero no porque el señor vaya a ir 3 días a clase, entonces fue que ya él
va a quedar libre y ya no pasó nada. Primero porque eso es absolutamente falso. Haciendo el cálculo matemático de su condena, con una redención como está planteada ahorita, él va a durar reales, materiales allá, 47 años. Si 47 años no es una cadena perpetua, ¿qué es? Porque es que la gente aquí entiende como cadena perpetua, no sé, tal vez lo que buscan en la sentencia que se diga es enciérrelo y la condena es que sale de allá cuando esté el acta de defunción. Pues no, eso no es una cadena perpetua. Una cadena perpetua implica la expectativa de vida. Si yo tengo 20 años y me condenan a 60, pues voy a salir de la cárcel a los 80, pero digamos que yéndome bien con una redención de pena voy a salir a los 70 y les parece poquito. Ahora, respecto del proceso como tal, si a mí me preguntan yo qué puedo decir, que él fue condenado a una cadena perpetua, que me parece absurdo que lo hubieran hecho. Segundo, que él fue condenado como imputable cuando él en su estado se podría decir, claro, obviamente estoy hablando desde afuera porque no tengo el expediente en mis manos, pero de acuerdo a los hechos, a la sentencia que la leí, que observé que esta persona estaba bajo el influjo de una droga y uno podría hablar de que hubo una inimputabilidad transitoria, pero es que aquí se dice inimputabilidad y entonces la gente asocia inimputabilidad con impunidad y eso es absolutamente falso también. Entonces, considero yo que, es más, les voy a decir algo, el hecho de implementar la cadena perpetua o de levantarla, ¿a qué nos lleva? A que el agresor, por el hecho de no irse a quedar allá hasta morirse, porque eso es más o menos lo que se pretende decir cuando le están diciendo que, que no va a salir de allá, pues ¿qué le va a quedar más fácil? ¿A qué lo están incentivando con estas penas? Pues a que desaparezca a su víctima, porque vaya, miren el código, la desaparición, ¿cuánto tiene de prisión? Pues me sale más barato desaparecerla. Entonces estamos incentivando otras conductas del código con el discurso de que vamos a proteger a los menores. Gracias, profesora Liliana. Yo respondería a esa pregunta sobre el caso concreto y sobre la tragedia concreta. Y teniendo en cuenta también la astucia jurídica con la cual la familia del victimario aprovechó su conocimiento civil para no reparar, yo respondería de la siguiente manera. El objetivo de todo este proceso es que el caso de Juliana Zamboni no se repita. Alguna vez le preguntaron al profesor, al filósofo alemán Theodor Adorno, ¿qué debemos hacer con la educación? Y él respondió lo siguiente: el objetivo de la educación es que Auschwitz, el gran campo de concentración, no se repita. De acuerdo. Y entonces, el objetivo de nuestro proceso educativo, de nuestra formación, y allí me alineo con la profesora Liliana completamente, y es que el caso de Juliana Zamboni no se repita. Esa sería la posición con la que yo le respondería a la importante pregunta de nuestro compañero. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y hay un comentario, ahorita les doy la palabra a Fulton, a Laura y a Yuri, que ya veo que tienen su manito arriba, y es también como los medios de comunicación influyen en como en estas emociones viscerales que tenemos nosotros cuando nos enteramos de estos casos.
porque como bien Liliana e Isaac lo mencionaron, son tragedias, son cosas horribles que nosotros no queremos ver, pero vemos que a pesar de los castigos que imponemos, siguen apareciendo y cada día aparecen casos que uno dice son, si se puede, más terribles, y no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar en las víctimas y en las familias de las víctimas que también son víctimas de este crimen, en términos de cómo los medios de comunicación están manejando el tema y qué efecto tiene. Entonces le voy a dar la palabra a Fulton. Fulton, sí, aló, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Fulton Franco, yo soy neuropsicólogo y psicólogo jurídico y forense. Quería comentarles que sí me parece terrible el populismo punitivo que se está manejando alrededor de la cadena perpetua. Me parece que existe un temor y un desconocimiento con respecto a los aportes de la ciencia relacionados con el abuso sexual. Que el dicho es, bueno, estamos enviándole un mensaje a los abusadores de nuestros niños. Realmente no están enviando ningún mensaje a los abusadores. Están enviando un mensaje al grupo de futuros votantes. Porque en realidad lo que se está diciendo es, hombre, ¿se puede modificar la conducta del agresor sexual? Claro que sí. Porque la agresión sexual no es como la pretenden ellos hacer ver. Realmente entre un 1 y un 2% de agresores sexuales son los llamados asesinos seriales asociados con el abuso sexual, más que todo con la psicopatía, que es una de las conductas que no se podrían modificar. Pero al hablar de agresor sexual, uno podría hablar, por ejemplo, de agresores sexuales con distorsiones cognitivas, aquellos que consideran que por el hecho de ser padres del menor pueden abusarlo, y ese no es un trastorno mental, eso se puede modificar. Agresores sexuales que por el efecto de consumo de sustancias psicoactivas cometen algún abuso sexual, es modificable su conducta. Y entonces a ellos los vamos a meter toda la vida en una cárcel. Me parece definitivamente un desconocimiento y un temor al conocimiento científico. Profesor Fulton. Un poco entrecortado. Profesor Fulton, Sí. Incluso entrecortado, el mensaje en donde la ciencia debe acompañar la reforma política queda muy claro. La modificación de la conducta es posible en muchos de los casos y solamente hay 1 o 2% en donde es muy difícil la intervención, y es por esa razón que personas con su perfil deben alimentar de manera activa la calidad del debate, porque no estamos cualificando el debate. Muchas gracias, profesor Fulton, por la aclaración. Sí, eso es cierto. Realmente se puede modificar ciertas conductas y desafortunadamente ese desconocimiento es el que están aprovechando para simplemente generar. Gracias, profesor Fulton. Quiero preguntar si la doctora Alexa Rodríguez está con nosotros. Sí, aquí estoy. Ok, entonces la doctora Alexa ha trabajado muchísimo y ha hecho mucha investigación sobre el tema de agresores sexuales y creo que ella nos puede también dar luces sobre esta discusión. Fantástico. Bueno, buenas noches a todos, doctor Isaac y doctora Elizabeth, muchísimas gracias por su exposición. Y definitivamente, frente a lo que ustedes manifiestan, la sexualidad humana ha sido analizada a través de una ventana muy, muy estrecha. Nosotros estamos en un país de doble moral, porque, por ejemplo, frente a un tema como es el consumo de la pornografía, en donde encontramos que hoy por hoy las estadísticas evidencian que se ha aumentado. La evidencia científica establece que si bien no podemos establecer una relación de causalidad del consumo, la adicción a la pornografía con la violencia sexual, Profesora Alexa. Alexa, creo que te perdimos. Un segundito. Bien, ¿volví? Ya volvió, sí, ya volvió, profesora Alexa.
Bien, entonces les comentaba que nosotros estamos en una sociedad de doble moral y que además de todo falta muchísima psicoeducación en ese sentido. Porque lo primero que tenemos que entender es que estas conductas, aunque resultan aberrantes, aunque resultan desde ningún punto de vista justificadas, son conductas que forman parte del repertorio de conductas del ser humano y que incluso las encontramos en otras especies. Entonces, esto claramente no va a justificar que una persona, un hombre viole a un niño, pero nosotros como académicos lo que tenemos que estar es presentes o dispuestos para explicar cuáles son las razones por las cuales esa conducta se presenta. Y evidentemente la conducta, la agresión sexual no es una conducta que salga de la noche a la mañana. Es que a mí se me ocurrió violar a un niño y lo voy a hacer. Es un comportamiento que se viene gestando y las teorías que explican la agresión sexual nos vienen diciendo desde hace mucho que este fenómeno no lo podemos explicar desde una sola perspectiva. Son múltiples perspectivas las que ahí están, pero la pregunta y mi preocupación es la siguiente. Número uno, ¿qué está pasando con estas personas que ya están privadas de la libertad y que van a salir después de 12 años, 15 años de estar ahí? ¿Será que esa pena sí hizo que ese comportamiento fuera reorientado o se han desarrollado otras habilidades a pesar de recibir el tratamiento que en algunas cárceles está? Hemos evaluado índices de reincidencia en Colombia. Nosotros no hemos caracterizado a nuestra población penitenciaria agresores sexuales. No sabemos quiénes son pedófilos y quiénes no lo son. Y le estamos aplicando los mismos tratamientos a todos los privados de la libertad. Pero en estos momentos no podemos decir si eso sirve o no sirve. Entonces, la doctora Elizabeth nos lo dijo de manera sistemática. Y es, el castigo no soluciona el problema. Tenemos que hacer un seguimiento. Tenemos que desarrollar protocolos de evaluación desde el momento mismo de la judicialización y que sean protocolos que estén aplicados por expertos en evaluación de la conducta sexual. Porque primero encontramos falsas denuncias en todo este proceso. La mujer celosa porque el hombre le fue infiel y entonces ya sabe que si dice que el papá de su hija abusa de él, puede hacer una interferencia emocional y eso le permite que no vea a la hija. Cuando están ya en las cárceles, como les decía, no sabemos quiénes son pedófilos y quiénes no lo son, están todos metidos en una misma categoría. No se le brinda ningún tipo de alternativa, es que es una cosa totalmente absurda. Si una persona está enferma de cáncer y el cáncer ya está en una fase de resolución, ¿qué sentido tiene seguir haciéndole radioterapias o quimioterapias si la persona ya se sanó, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y qué alternativa le estamos brindando a estas personas que salen de la cárcel y que puedan tener programas de acompañamiento para prevenir las recaídas, porque estas se presentan? Entonces yo pienso que definitivamente el trabajo tiene que ser en distintas vías, en prevención, pero también los que ya están en tratamiento y ofrecerle posibilidades de seguimiento a los privados de la libertad. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Alexa. Alexa, muchísimas gracias por tu intervención. Le voy a dar la palabra a una de las chicas que tiene su mano levantada. Laura Cristancho, ¿estás por acá? Sí, Irene, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Rocha, soy estudiante de último semestre de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y pues mi aporte va más dirigido hacia la Ley 65 de 1993 que establece pues como tal el fin de la pena. En el caso de establecer la cadena perpetua, ¿dónde estaríamos viendo el cumplimiento de ese fin de la pena, que es la resocialización? Si bien las personas que están allí por delitos sexuales, obviamente es un crimen que todos sabemos que es muy doloroso, que tiene mucho impacto en la vida de los jóvenes o de cualquier persona que haya sido abusada, tienen derecho a la resocialización.
existe el programa PIPAS, que es para tratamiento, digamos, penitenciario de agresores, pero también hay que tener en cuenta que cuando ellos salen no se hace un seguimiento de ningún tipo de tratamiento, salen y reinciden en algunas ocasiones, en otras no, pero no se tiene como tal un buen control de nada de lo que les sucede. Entonces creo que es importante que evaluemos la Constitución, que uno debe garantizar la dignidad independientemente si tú estás en un centro de reclusión o fuera, y Colombia no es un país que esté preparado para hacerse cargo de una cadena perpetua en la que no se le puede garantizar la dignidad humana ni siquiera a las personas que están allí por un corto periodo de tiempo. Laura, si Laura, me permite. Muchísimas gracias. sí, Bueno, gracias. Yo tengo un aporte ahí y es el siguiente. Curiosamente, la reincidencia en esta conducta, en las porcentajes que existen de reincidencia, es el más bajo. Uno pensaría que no, pero sí es el más bajo. No se da con la frecuencia que uno espera, afortunadamente. Y respecto pues del asunto de la dignidad humana, pues es que aquí no funciona. El estado de cosas inconstitucional lo vienen diciendo desde hace cuánto. Eso aquí no hay dignidad humana para absolutamente ninguna persona privada de la libertad. Sí, profesora Liliana, y quiero llamar la atención sobre dos cosas. La primera, Laura, es que al invocar la ley 65 de 1993, que es nuestro Código Penitenciario y Carcelario, que nos habla de esas máximas, esos objetivos superiores del proceso de resocialización, nos ha quedado grande su aplicación. Por ejemplo, en el IMPEC no hay más de 30 psicólogos en la planta, y la mayoría de los psicólogos están en la sede central en Bogotá. No tenemos psicólogos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios por fuera de Bogotá. Entonces, esto es un pedido de auxilio para recordarle al Estado que nuestras facultades de psicología, que la formación en psicología jurídica, en psicología forense, son en este momento indispensables para la superación del estado de cosas inconstitucional. De acuerdo. Y miren, un privado de la libertad nos cuesta alrededor mensualmente de 1,5 millones de pesos. La profesora Liliana nos decía, muy seguramente es menos costoso tener una persona privada de la libertad que en un tratamiento psicoterapéutico. Sí, lo más seguro es que sí, pero fíjense que en el segundo estamos trabajando para evitar la tragedia, porque ninguna de las víctimas piensa esto en términos racionales y no tiene por qué pensarlo. Y yo celebro mucho la lección que nos dio la profesora Alexa al recordarnos que necesitamos expertos en la aplicación de protocolos orientados a la evaluación de la conducta sexual. La sexualidad jamás emerge de manera espontánea. Jamás. Un acto sexual abusivo nunca emerge de manera espontánea. Y creo que tenemos el reto de enseñarle eso a la sociedad. Esa discusión de la valoración está, digamos que sobre la mesa. Yo también opino que desde el examen al inicio del proceso se está fallando, y se está fallando porque es que aquí se está practicando por ejemplo, la prueba SATAC que se aplica, creo que ya desde el año 2003, si no estoy mal, 2013, perdón, la cambiaron, y sin embargo en el CAIBA siguen utilizando
es eso devaluado, mejor dicho, terrible. Y adicional a eso, quien practica esas entrevistas no tiene la preparación para hacerlas. Desde ahí parte, digamos que es la raíz del problema, ¿no? De tanto condenado. ¿Les parece si le doy la palabra a la última persona que tiene su manita levantada para que ya vayamos cerrando? Uy, le tocó a Yuri. Para que ya vayamos cerrando nuestro debate, porque este debate yo creo que acá nos podríamos quedar horas enteras hablando sobre temas de prevención, de intervención, del lado de las víctimas, del lado de los victimarios, y la idea justamente de estos conversatorios es iniciar la discusión, tener la discusión de manera respetuosa, de manera racional y tratar de sacar un poco esa emocionalidad que vemos en los debates, digamos, de los políticos, en ese lenguaje, como Liliana lo mencionaba, deshumanizante, de monstruos que se pudran, sino un debate académico, racional, científico que realmente nos lleve a soluciones, ¿sí? Porque no podemos seguir haciendo lo que hemos hecho. Entonces le voy a dar la palabra a Yuri. Yuri, ¿estás por acá? Sí, aquí, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Listo, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Yuri Andrea Larrea Rivera, yo soy psicóloga clínica y este debate me ha parecido muy interesante en diferentes aspectos, pero lo voy a abordar desde la perspectiva en la cual yo lo trabajo, pues ya que yo trabajo con niños, niñas y adolescentes que han sido tanto víctimas como ofensores de abuso sexual. Y coincido en varios aspectos que ustedes han venido mencionando, como el hecho de que una conducta que es abusiva, en la mayoría de los casos de los adolescentes que llegan, digamos, tras haber emitido estos comportamientos, no surge de la nada. En la mayoría de las ocasiones, primero partimos de unas condiciones de vulneración de derechos previas relacionadas, por ejemplo, a abuso sexual, a negligencia parental, a hechos victimizantes a lo largo de su vida, bueno, muchísimos eventos asociados que llevan a que el adolescente en algún momento emita ese comportamiento, que si bien no lo justifica, nos da un marco de comprensión del por qué la persona lo está emitiendo, y en ese orden de ideas creo que el abordaje se amplía. El abordaje ya no se vuelve solo un tema de el culpable, el que cometió el daño, el agresor, ¿cierto? Sino la persona que tiene una historia de vida y una historia de aprendizaje que lo llevó a ese comportamiento, y creo que si uno empieza a ver este tipo de temas desde esa perspectiva, cambia completamente el abordaje, planteándolo desde una perspectiva clínica, claramente. Yo he evidenciado dentro de las intervenciones con los chicos que lo que genera un mayor impacto y una mayor modificación en ellos no es tanto ni siquiera el decirles cuál puede ser su pena, porque digamos que se aborda con ellos un tema de psicoeducación reconociendo cuál puede ser su consecuencia a nivel legal al emitir ese comportamiento, ¿cierto? Y eso, si bien claramente los mueve, no termina siendo el factor que modifique comportamiento, sino el factor que modifica comportamiento usualmente va orientado a todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, orientado a la comprensión desde la empatía de la víctima. Entonces creo que eso nos plantea un marco diferente, y no solamente frente, pues en este caso lo estoy planteando con menores de edad, sino claramente con adultos, que podría asemejarse el panorama, y es que la atención, tal como ustedes lo han venido mencionando, sería muchísimo más enriquecedora en términos no de algo punitivo, claramente es necesario en términos de consecuencias legales, pero sí orientándolo desde la parte pues clínica, claramente la atención pues psicoterapéutica orientada a la modificación de distorsiones, al reconocimiento, a la modificación de variables ambientales que hayan favorecido esos comportamientos. Si este tema se abordara desde esa perspectiva, que es mucho más integral, probablemente sería diferente el panorama, y probablemente estaríamos hablando de que, pues, digamos que los porcentajes, la cantidad de agresores que tenemos hoy en día disminuirían de una manera notable, porque es que estamos trabajando desde la base del problema y no desde el hecho, es que ahí va pasando el violador, ¿cierto? Yo lo vería desde ese punto, y creo que complementándolo un poco en lo que ustedes han venido diciendo, me parece muy enriquecedor pues poderlo trabajar, claro, desde una rama clínica. No sé muy bien cuál sería el abordaje ya a nivel legal y demás, pero sí que se pudiera favorecer un tema más de políticas públicas orientado a eso. De acuerdo. Profesora Yuri, no se imagina lo que usted enciende, lo que acaba de encender. Imagínese que en
en su intervención nos está llamando la atención sobre algo que está en la Convención de los Derechos de los Niños, que acaba de cumplir 30 años, y es la mirada adultocéntrica con la cual nosotros nos acercamos a este problema. Y es que tenemos una mirada del mundo, completamente de un mundo adulto que lo tiene todo claro, pero el contacto clínico nos recuerda que hay unos referentes de historia de vida que nos recuerdan ese hecho indubitable del modo en que la personalidad se construye al lado de otros. O sea, la humanidad nos la damos los unos a los otros. Y es hora también de escuchar, de darle voz, de escuchar a los menores, tanto en su papel de ofensores, por supuesto, con todas las precauciones y todas las precauciones de ley, poniendo en el centro el interés prevalente de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, en este proceso de aprendizaje conjunto. Gracias, profesora Yuri. Es lo que nos hace falta realmente. De acuerdo con la intervención de la doctora Yuri, eso sería lo que debería estarse haciendo en este momento. Y eso implicaría que sí se está teniendo en cuenta al menor para efectos de protegerlo, que es lo que definitivamente no está en la discusión política en este momento. El menor es simplemente el instrumento. Bueno, ya para terminar, yo tengo nada más dos cosas que decir. Uno, recogiendo algo que dijo Yuri que me parece importantísimo, es el tema de la empatía y cómo el trauma generalizado puede afectar esa creación o ese sentimiento de empatía hacia los otros. Entonces yo creo que un área que debemos nosotros empezar a trabajar es como el trauma desde la infancia, la negligencia, afecta ese desarrollo de empatía hacia otros y eso también cómo afecta diferentes tipos de crímenes y también cómo podemos usar la empatía para la intervención. Y lo segundo es algo que yo siempre he repetido, ¿por qué tenemos que esperar que haya niños violados para decidir hacer algo? Sí, no tenemos que esperar a que haya niños violados, niños victimizados, para nosotros como psicólogos, como abogados, como profesionales de la salud, decidamos hacer algo y no podemos quedarnos en la comodidad de nuestra casa diciendo sí, mándenlo a la cárcel toda la vida cuando sabemos que nosotros podemos hacer más. Bueno, nuevamente quiero darle las gracias infinitas al doctor Isaac y a la doctora Liliana por esta conversación. Como les decía anteriormente, acá podríamos conversar horas enteras, días enteros sobre este tema, pero es importante que de verdad que de estas conversaciones generemos acciones y que no nos quedemos nada más en el debate, sino que desde nuestra profesión, sea cual sea, desde nuestro trabajo, desde nuestro quehacer, generemos cambio, porque eso es realmente lo que necesitamos. No podemos seguir quejándonos de los violadores o de los congresistas o de que no pasa nada si nosotros no estamos haciendo esa labor de tratar de hacer algo. Entonces, no sé si Liliana tenga algunas palabras finales. Claro, en principio pues agradecerles, una charla muy interesante, muy agradable, doctor, me encantó. Y decir que sí, efectivamente es desde la academia donde podemos lograr hacer algo, pero hacerlo efectivo, que no se quede simplemente en discusiones interesantes, sino que logremos llegar a donde tenemos que llegar para efectos de que no se siga utilizando el derecho para tapar todo lo que el Estado es negligente en resolver. Esa sería, digamos que mi conclusión. El derecho no puede ser el coco, no puede ser con el que vamos a amenazar y mucho menos un instrumento para utilizar a los menores, porque es que eso me parece terrible. Es que no sabe uno qué es peor, si la conducta del agresor
o el hecho de que el mismo legislador sabe que está valiéndose del dolor de un menor, de una familia, es más, ni siquiera de la familia de la víctima, inclusive de la familia del victimario, para poderse mantener en un estatus que ni siquiera se merece, la verdad. Isaac, ¿algunas últimas palabras? Muchísimas gracias a todos y cada uno por su disposición para escuchar a Luis Andrés, Liliana, un placer conversar y poner nuestras diferencias de la manera más cordial y transformarnos el uno con el otro. Creo que conversar implica ponernos en riesgo de transformarnos. De acuerdo. Muchas gracias a Fulton, a Alexa, muchas gracias, Yuri, por lo que dijiste. De verdad, Luis Andrés, gracias por hacer posible este espacio, y a nuestra moderadora, profesora Irene, muchísimas gracias. Luis Andrés, ¿algunas palabras antes de despedirnos? Pues Irene, Liliana, Isaac, a todas las personas que nos acompañan, de verdad que muchísimas gracias por abrir, por contribuir en este espacio. Yo creo que cada vez la academia debe ser precisamente un referente, no solamente para contribuir al conocimiento técnico, al conocimiento científico, sino sobre todo contribuir al pensamiento crítico. Le estaba escribiendo a Liliana por el chat interno que me iba a robar sus últimas palabras, que me parecieron maravillosas, y es que el derecho no puede ser utilizado, no puede ser manipulado para tapar las responsabilidades del Estado. Y yo creo que es eso lo que puede estar ocurriendo en este momento con el proyecto de ley que actualmente está en curso y pues que hace parte de la conversación que tuvimos en este instante. De verdad que les agradezco infinitamente. Espero que de verdad podamos encontrarnos frente a frente próximamente y ojalá podamos empezar a construir nuevas, distintas y mejores cosas, no solamente para la academia, sino para lo práctico. Y es que en lo práctico es que todas estas discusiones se empiezan a tener un escenario real. Esta conversación tiene un drama directo en las cárceles, tiene un drama directo en los hogares, tiene un drama directo en las familias. Y pues realmente el reto que tenemos nosotros es poder hacer el puente entre estas discusiones, entre este pensamiento crítico y lo que ocurre en las realidades y en el día a día. Infinitas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Liliana, Isaac, Irene, a todos los participantes, de verdad, muchas gracias. Bueno, ahora sí, para terminar, que yo creo que ya he empezado mi intervención varias veces con el para terminar, pero para terminar, ahora sí, nuestra idea es mantener este espacio de foros, conferencias, conversaciones sobre temas de psicología forense y criminal, psicología jurídica, y temas de actualidad. Entonces estén pendientes a sus correos, que por ahí les llegarán las notificaciones de nuestros nuevos webinars, y la idea es mantener este espacio los jueves a las 7 de la noche para generar estas discusiones. Y esta también es una invitación para cualquiera de los participantes que estén acá, que quiera proponer un tema, que quiera proponer un seminario, que quiera proponer un conversatorio. Por favor me contactan, ya les voy a pasar mi correo electrónico, para que ustedes me puedan contactar y pues podemos tener nuestras conversaciones. Entonces, denme nada más un momentito, pongo mi contacto para que ustedes lo tengan y para que mantengamos la discusión abierta. Entonces, ahí está mi contacto, ese es mi correo. Y listo, quedamos pendientes. Muchísimas gracias, que pasen buena noche, y que estén muy bien. Hasta luego.
Igual que Un descansen. abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctores, muchas gracias, muy amables. Perfecto.